Buenas jóvenes, continuamos con la unidad 2, ¿sí?, del curso de segundo medio y vamos a trabajar el objetivo número 1, el de comprender las características de las ecuaciones cuadráticas, ¿ya? Para poder identificarlas y diferenciarlas de las ecuaciones lineales o ecuaciones afines. Entonces, en este primer ejercicio, que sería el ejercicio número 2 de la guía, dice encierra las ecuaciones cuadráticas, ¿ya? Pero entonces primero vamos a ver cómo se representa una ecuación cuadrática y observemos acá la ecuación general cuadrática, que se escribe como ax cuadrado más bx más c igual a 0. Entonces, como podemos observar, tiene un término cuadrático que es ax cuadrado, ya que la variable está elevada al 2, ¿sí? Tiene también un término lineal, ¿sí?, bx, ya que la variable está elevada a la 1. No lo tiene, pero se sobreentiende, ¿sí? Más c, que es el término independiente. Es decir, la ecuación cuadrática tiene un término cuadrático, un término lineal y un término independiente. Y ella va a igualar a 0, que es lo que la identifica como ecuación. Entonces, dentro de las ecuaciones que tenemos acá, son las que vamos a identificar si son cuadráticas o no, tenemos 1, 2, 3, 4, 5 y 6 que vamos a trabajar ahora. Entonces la primera, menos 5x cuadrado más 5 igual a 0. Como podemos observar, tiene un término cuadrático, un término lineal y un término independiente. ¿Sí? Cuadrático porque, observen, tiene, la variable está elevado a un exponente 2. ¿Sí? El término lineal, la variable está elevado al exponente 1. ¿Sí? No se representa el 1, pero se sobreentiende que está la 1, ¿ya? Y tiene el término independiente, solo que están cruzados, intercambiados los términos. Pero si lo ordenamos, me queda como que es menos 5x cuadrado menos 5x más 5 igual a 0. ¿Sí? Entonces, como esta ecuación encaja en la representación de la ecuación general cuadrática, podemos ver que es cuadrática, ¿sí? Entonces, si seguimos, tenemos la otra, x más 2x igual a 6. Entonces, ambos términos, ¿sí?, son lineales. Aquí no hay, la variable en ningún momento está elevada al cuadrado, por lo tanto, se descarta de que sea cuadrática, ¿sí? Es una ecuación lineal. Entonces, vemos que no es cuadrática. Esta otra, x cuadrado más 2x cuadrado más 2 igual a 0. Como podemos observar, estos dos términos están elevados al cuadrado, ¿sí? Es cuadrática hasta ahora. Ahora, y tenemos un término independiente acá. Entonces, ¿pero qué pasa? Estos dos términos son semejantes porque es la misma variable, x y x. Entonces, tenemos un x cuadrado más 2x cuadrado. Como son términos semejantes, se pueden agrupar, en este caso sumando, es decir, un x cuadrado más 2x cuadrado serían 3x cuadrado ya, más 12, y eso es igual a 0. Entonces, tenemos el término cuadrático y el término independiente. ¿Sí? El término lineal no aparece, pero se puede ver que es un término nulo. Entonces, pero eso no le quita, ¿sí? Eso no cambia la condición de que sea una ecuación cuadrática, ¿ya? Entonces, ella es una ecuación cuadrática, a pesar de que no tiene el término lineal. Entonces, si vamos para la otra ecuación, 8x cuadrado igual a 16. Ahora, tenemos un término cuadrático y el término independiente. ¿Sí? El término independiente del otro lado de la igualdad, pero simplemente lo pasamos para acá y me quedaría esa ecuación como 8x cuadrado menos 16 igual a 0. Entonces me queda idéntica que la anterior, un término cuadrático y el término independiente. ¿Sí? Pero es una ecuación cuadrática. La otra, 200 igual a x por x menos 5. Entonces 200 es igual x por x, ¿sí? Si aplicamos la propiedad de potencia, ¿se acuerdan? A a la n por a a la m. Entonces multiplicamos dos potencias, ¿sí?, con la misma base, a y a, ¿sí? ¿Qué hacemos? Colocamos la base y sumamos los exponentes. Es decir, a la n por a la m es igual a la n más m.
Eso es lo que vamos a aplicar aquí, ¿ya? Entonces, vea, son dos potencias igual base. Colocamos la base y sumamos los exponentes. Entonces, 1 más 1, 2, menos 5, ¿ya? Entonces, ¿qué hacemos? Ordenar. Pasamos todo para allá. Es decir, me queda x cuadrado, ¿sí? Menos 5, que lo dejamos igual. Y este 200 que está positivo, pasa para allá negativo. Entonces, menos 200 igual a 0. ¿Ya? Entonces, ¿qué hacemos? Agrupamos los dos términos independientes que están acá. X cuadrado menos 5 menos 200 menos 205. Y eso es igual a 0. Entonces, semejante a los dos casos anteriores. Término cuadrático, término independiente, pero eso no la excluye de que sea una ecuación cuadrática. Sí, solo que el término lineal se hace nulo y ya. ¿Sí? Pero sigue siendo una ecuación cuadrática. En este caso, un monomio por un binomio igual a 1. Entonces, x por x menos 3 igual a 1. Entonces, ¿qué aplicamos aquí? La propiedad distributiva en la multiplicación. Multiplicamos el por el primer término de él y después el por el segundo. ¿Sí? Entonces, x por x aplicamos la propiedad de potencia. Colocamos la base y sumamos los exponentes. ¿Sí? Y x por menos 3, entonces mire, más por menos, menos x por 3, menos 3x. Eso es igual a 1. ¿Sí? Agrupamos, es decir, el 1 pasa para este lado. ¿Cómo me quedaría la ecuación? X cuadrado menos 3x. 1 está positivo, pasa para acá negativo. Igual a 0. Y vemos que esta es una representación de la ecuación general cuadrática. Entonces, es una ecuación cuadrática, ¿ya? Continuando con los ejercicios, tenemos el ejercicio 3. Justifica por qué no es una ecuación cuadrática. Entonces, iniciamos con esta. X cubo más 4x menos 27 igual a 0. Por esta condición de que el exponente de la variable acá en este término sea 3, no es cuadrática. Entonces, esa es la justificación de decir que esta no es cuadrática por esta condición, ¿ya? Ahora, x por x más 2 igual a menos 5 más x por x más 4. Entonces tenemos que resolver esto, ¿sí? Para tratar de llevarlo a la mínima expresión y poder ver si encaja dentro de la ecuación general cuadrática. Entonces multiplicamos x por x más 2. X por x y después x por 2. X por x, x cuadrado. Y x por 2, ¿sí? Más 2x, ¿ya? Esto es igual a menos 5. Aquí aplicamos lo mismo. X por x, x cuadrado, ¿sí? Más por más sigue siendo más. Y x por 4, 4x. Entonces, ¿qué tenemos? Miren, este término cuadrático, son iguales, ¿sí? Es decir, que este se simplifica con este, porque cuando yo lo pase para este miembro, pasa restando. Y x cuadrado menos x cuadrado es igual a 0. Pero igual lo vamos a trabajar para que ustedes lo vean con mayor exactitud. Entonces, x cuadrado, este está positivo, pasa para acá restando. Menos x cuadrado más 2x, que queda igual. Ahora, este está positivo, pasa restando. Menos 4x. ¿Sí? Y esto es igual a no, falta menos 5. Y ahora sí, igual a 0. ¿Ya? Pero el menos 5 estaba de este lado, la igualdad. Del lado derecho pasa para la izquierda, ¿verdad? Cambiándole el signo. Entonces, ojo, atento con eso. X cuadrado menos x cuadrado, 0. Es decir, el término cuadrático no existe. Entonces, ¿cómo nos va a quedar esta ecuación? Mire, 2x menos 4x. Entonces, 2x menos 4x. ¿Sí? Entonces, sumamos algebraicamente 2 menos 4. ¿Cuánto da? El de mayor valor absoluto menos el del menor valor absoluto. 4 menos 2, 2. Con el signo del mayor valor absoluto, que es negativo. ¿Sí? Es decir, 2x menos 4x menos 2x más 5 igual a 0. Entonces, no es una ecuación cuadrática. En este momento que se anuló el término cuadrático, dejó de serlo. Ahora vamos con esta. X por x más 3 al cuadrado, ¿ya? Ahora, ¿qué tenemos? Este producto notable, un binomio, la suma de un binomio al cuadrado, ¿ya? Entonces,
nosotros multiplicamos x por... ¿Cómo me quedaría este binomio al cuadrado? Entonces, vamos a repasar el producto notable primero, que se dio en primero medio, ¿ya? A más B al cuadrado se desarrolla así. A más B al cuadrado. Donde A es el primer término y B es el segundo término de este binomio, ¿ya? Entonces, el primer término al cuadrado, ¿sí? Más el doble producto del primer término, que es A, por el segundo término, que es B, más el segundo término al cuadrado. Así se desarrolla. Asumo un binomio al cuadrado. Ahora, igual lo vamos a aplicar acá. X más 3 al cuadrado. Entonces sería el cuadrado del primer término más el doble producto del primer término, que es X, por el segundo término, que es 3. Más el segundo término al cuadrado. ¿Sí? Y eso es igual a 5 por X menos 4. Entonces, ¿qué tenemos acá? X por X cuadrado. Aquí, 2 por X por 3. ¿Qué hacemos? Multiplicamos acá los coeficientes. 2 por 3. Entonces, 6. X me queda allí. Más 3 al cuadrado. Acuérdense la definición de potencia. Se multiplica la base 2 veces. 3 por 3, 9. Igual a 5 por X menos 4. Entonces, cuando... Vean. Este monomio X ahora me va a multiplicar este trinomio. Pero cuando X multiplica X cuadrado, ¿cómo me queda ese primer término? Aplicando la definición de... Esta definición de potencia, esta propiedad, donde A por A a la N por A a la M es igual a la N más M. Igual aquí, X, ¿sí? A la 1 por X al cuadrado, me quedaría X al cubo, ¿ya? Y en ese momento, ¿ya? Y como no me va a aparecer ningún otro X a la cubo, en ese momento ya deja de ser cuadrática. Entonces estamos hablando de que esta es una ecuación cúbica, ¿sí? Entonces, X por X cuadrado, X cubo, más X por 6X, 6X cuadrado, más X por 9, 9X igual 5X menos 5 por menos 4 menos 20. Terminamos de desarrollar y me queda una ecuación cúbica por esto. Entonces, bueno, dejemos hasta aquí el video. Continuamos con un segundo video y consolidando este tema de ecuaciones cuadráticas. Por favor, chiquillos, a utilizar el libro y también revisan el libro de primero medio, que ahí hay mucho material para este trabajo. Hasta luego.